Buenas noches. Siendo la hora 19:30, se da comienzo a la sesión ordinaria convocada para el día de la fecha. Invito al concejal Ignacio Palacios a izar la bandera. Se tomará asistencia individual de los señores concejales. Anca María de los Ángeles, Basterra Natalia, Bordone Julio, Crespo Julia, Deliana Paula, García César, Giacomino Pablo, Mali Sebastián, Migne José María ausente Bonaviso, Mos Luis, Moscato Eduardo, Naudín Esteban, Ormechea María Inés, Ormechea Sol, Palacios Ignacio, presente. Regalía Marcela, presente. Unanua Maricel, Zapata Raúl, presente. Corresponde a continuación. Perdón, tiene la palabra la concejal Regalía. Bueno, gracias, señor presidente, para pedir la moción de privilegio. Correcto, procede. Bueno, esta moción que pido de privilegio es para despedir, que se está despidiendo a partir del lunes pasado, a nuestro Papa Francisco. Jorge de Bergoglio fue proclamado Papa en el año de 2013. Él, por su propia voluntad, se llamó Francisco en honor a un jesuita, a Francisco de Asís. El Papa Francisco fue el primer Papa latinoamericano, el primer Papa jesuita y por sobre todas las cosas fue el primer Papa argentino. Este Papa lo que más nos deja es el gran cambio que le hizo a la Iglesia Católica, más allá de predicar con humildad, con fe, con amor, y el cambio que hizo fue el acercarse, el salir a la calle, el acercarse a los pobres, el permitirle acercarse a la Iglesia Católica, a aquellas personas que divorciadas, estuvo al lado de la LGTB. También promulgó con gran fe y con gran amor, y en un encuentro hubo muchísimas frases que se recuerdan hoy, y una de las frases que uno más recuerda es la frase "hagan lío". Hagan lío fue la frase que dijo el Papa en el año 2013 en una reunión multitudinaria con la juventud, en la cual esta frase se refiere a que los jóvenes tengan que luchar por sus derechos, por sus valores, a que no se callen, y tampoco nos olvidemos ni de los jóvenes ni de los más grandes. Por eso hoy estamos despidiendo con gran amor a nuestro querido Papa Francisco. Él recibió a todos, a toda la gente, y en lo que más nos queda, y ojalá se siga promulgando lo que hizo el gran cambio con la Iglesia Católica, y él lo que más predicó es que la grandeza se predica con la humildad. Muchísimas gracias, y por ello pido un minuto de silencio. Gracias, concejala. A continuación vamos a dar lectura del decreto que como cuerpo suscribimos el día lunes, y a continuación vamos a hacer el minuto de silencio. 9 de julio, 21 de abril del 2025. Visto el fallecimiento del Papa Francisco ocurrido el día 21 de abril, y considerando que la partida del Papa Francisco no deja indiferente a nadie, ni en la Iglesia ni en la sociedad, particularmente en su tierra argentina, que, como dice nuestro obispo Ariel, su fallecimiento nos provoca dolor por la pérdida
porque ya no seguirá entre nosotros, cumpliendo su misión y dándonos su testimonio y gozo, porque vuelve a Dios a presentar su tarea cumplida hasta el último instante, que es una jornada de profundo dolor y conmoción para todos los argentinos, no solo para los católicos, que el Papa Francisco nos reclamó a todos estar siempre cerca de los que más sufren, que fue un Papa sin lujos y con mucha coherencia a lo largo de toda su vida, que Francisco fue mucho más que un Papa, fue la voz de los que no tienen voz, que con la muerte del Papa Francisco, la Iglesia Católica y el mundo pierden a un defensor de los débiles, una persona reconciliadora y afectuosa, que el Papa Francisco siempre será recordado como un ejemplo de compasión, humildad y valentía espiritual por millones de personas en todo el mundo, que desde joven se dedicó a hacer realidad los ideales de Cristo, sirvió diligentemente a los pobres y oprimidos, que en quienes sufrían inspiró un espíritu de esperanza, que su partida dejó un enorme vacío. Por todo lo expuesto motiva este honorable Consejo Deliberante a adherirse al duelo. El honorable Consejo Deliberante decreta, artículo 1, adherirse al duelo provocado por el deceso del Papa Francisco, ocurrido el día 21 de abril, hecho que produjo profundo pesar en todo el país. Artículo 2, hacer llegar las expresiones de condolencias a sus familiares y al obispado de la diócesis del 9 de julio con copia del presente decreto. Artículo 3, comuníquese a quienes corresponda, fíjese, publíquese y archívese. Invito al cuerpo a ponernos de pie y hacer un minuto de silencio. Corresponde a continuación dar tratamiento a la aprobación del acta de la sesión anterior, la sesión de fecha 10/4 del 25. Tiene la palabra la concejala Berterra. Gracias, señor presidente, para informar que el acta fue leída y corresponde a lo acontecido en dicha sesión, por lo tanto pido la aprobación de la misma. Gracias, concejala. Pongo a consideración el tratamiento de la aprobación del acta anterior. Quienes estén por la afirmativa, si va a levantar la mano. Por unanimidad. Pongo a continuación a disposición de los señores concejales la nómina de la correspondencia recibida. Correspondencia ingresada en sesión de fecha 24 de abril del 2025. Documentación 165 del 2025, Honorable Tribunal de Cuentas, dictamen de consulta de delegación. Tiene la palabra el concejal García. Buenas noches, señor presidente. Es para pedir que esta documentación sea leída y después que se remita una copia por intermedio del presidente a la IPP 4413 del 25, que es la que se formula una denuncia. Y se agrega una copia también al expediente administrativo de la causa. Gracias, señor presidente. Toma, asumo secretario. Perdón, ¿pidió lectura? Sí. Perfecto. Dictamen de consulta de delegación. Vista la consulta efectuada por el señor presidente del Honorable Consejo Deliberante del Partido del 9 de julio, Julio Bordone, al oficial de entrada de la delegación del 25 de mayo, abogada Verónica Borsani, emite dictamen al respecto. Dictamen. De acuerdo a la resolución número 2, sancionada en la sesión especial de fecha 13 de marzo de 2025, el Honorable Consejo Deliberante solicita al Honorable Tribunal de Cuentas que se expida sobre la posible existencia de incompatibilidad en los términos de los artículos 6 y 7 del Decreto Ley número 6.769/58, Ley Orgánica de las Municipalidades, de la señora concejal María Inés Hormachea. Se agrega como documentación respaldatoria de la consulta la siguiente: resolución número 2 del 25, citación de la concejal María Inés Hormachea por la Comisión Investigadora, acta de la exposición de la concejal ante tal comisión,
actuaciones de la Comisión Investigadora e informe, descargo de la concejal del informe que le remitiera la mencionada comisión. Ordenanza 7296. Objeto A. Elenandi y Municipalidad del 9 de Julio ratifica convenio. Ordenanza 7301, derogando Ordenanza 7296 y creando comisión investigadora y acta de la sesión ordinaria de fecha 10 del 10 del 2024. De la documentación aportada surge el convenio suscripto entre A. Elenandi Limitada y la Municipalidad del 9 de Julio es ratificado por Ordenanza 7296, que el representante en la Argentina de la empresa israelí es el señor Eduardo Zurlik y que la concejal María Inés Ormechea se abstuvo en el tratamiento del mismo. Inicialmente corresponde destacar que las inhabilidades e incompatibilidades contenidas en Decreto Ley número 6769/58, Ley Orgánica de las Municipalidades, comportan la prohibición que sufre todo funcionario municipal de tener en el ejercicio de su cargo y en relación con sus funciones intereses que comprometan su independencia. Es decir, la inhabilitación o incompatibilidad resulta de la oposición de intereses municipales que prevalecen siempre y que son por eso mismo lo que determina la exclusión del cargo. En este orden, la incompatibilidad comporta una prohibición legal de orden público para el desempeño de un cargo, función o empleo, y la simple inhabilidad persigue que el funcionario no tenga interés personal en la decisión de los asuntos que le están encomendados. En efecto, la inhabilidad configura una circunstancia de tipo subjetivo, no media. Como en la compatibilidad, una prohibición legal de carácter objetivo será una hipótesis en la cual la situación del funcionario se encuentra ocasionalmente afectada por sus propios intereses. La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha sostenido al respecto que la inhabilidad allí establecida configura un impedimento para el ejercicio del cargo con el objeto de preservar la moralidad de su desempeño y evitar que el interés particular afecte la realización del bien público, al que debe estar destinada la actividad de quienes cumplen tales cometidos públicos, o que el funcionario involucrado tome provecho de las ventajas que le brinda su posesión. Señala que aquella prohibición comporta en definitiva la inhibición que sufre toda agente de tener en el ejercicio de sus cargos en relación con su servicio intereses que afecten su independencia y comprometan de ese modo el adecuado cumplimiento de sus funciones y el logro de los fines que a ellas corresponden. El artículo 14 del Decreto Ley 6769/58, Ley Orgánica de las Municipalidades, establece que todo concejal que se encuentre posteriormente a la aprobación de su elección, en cualesquiera de los casos previstos de inhabilidad o incompatibilidad, deberá comunicarlo al cuerpo en las sesiones preparatorias para que proceda a su reemplazo y que el cuerpo, a falta de comunicación del afectado, deberá declarar este cesante tan pronto como tome conocimiento de ello. Esta potestad que ejercen los órganos colegiados en orden a elegirse controladores de los títulos de sus miembros debe ejercerse interpretando los límites del Estado constitucional, por lo que la cesantía o inhabilidad o incompatibilidad debe estar debidamente fundada y no ser arbitraria, para evitar que se transforme en una herramienta de las circunstanciales mayorías para eliminar o perseguir a opositores o adversarios, ya que bastaría la simple duda para impedir que una persona ejerza el mandato que el pueblo le ha otorgado. Por su parte, el artículo 6 del Decreto Ley 6769/58, Ley Orgánica de las Municipalidades, establece que no se admitirán como miembros de la municipalidad los que directa o indirectamente estén interesados en algún contrato en que la municipalidad sea parte, quedando comprendidos los miembros de las sociedades civiles y comerciales, directores, administradores, gerentes, factores o habilitados. No se encuentran comprendidos en esta disposición los que revisten en la simple calidad de asociados de sociedades cooperativas y mutualistas. Por ello, la determinación del interés directo o indirecto del funcionario con la municipalidad queda sujeto a una cuestión de hecho. Analizando el supuesto resultado de la consulta, se concluye que no encuadra en ninguno de los casos de incompatibilidad funcional previstos por el artículo 7 del Decreto Ley 6769/58, Ley Orgánica de las Municipalidades. No se da por reproducido el supuesto de incompatibilidad funcional previsto por el artículo 9 de dicha norma, ni la prohibición prevista en el artículo 53 de la Constitución Provincial,
que respecto de ahí la inhabilidad no se aporta documentación que acredite los dos extremos opuestos para configurarla, ya que la empresa no llegó a concretar ninguna relación jurídica con la municipalidad del 9 de julio y el convenio que se firmó fue ratificado por ordenanza, luego derogada, en cuyo tratamiento el edil se obtuvo de votar. Respecto a las sanciones que el Consejo aplica a sus miembros son amonestaciones, multas y destitución con causa. Artículo 254 de la Ley Orgánica Municipal, por lo que la suspensión de la concejal, artículo 2 de la resolución número 2 del 24, no debió quedar ligada a la presente consulta, ya que solo procede cuando ya no se detenía o se dicta en su contra auto de prisión preventiva firme. Artículo 255 de la Ley Orgánica Municipal. El presente dictamen se enmarca en el marco de las funciones de asesoramiento que este organismo tiene conforme a las atribuciones consagradas en la Constitución Provincial, artículo 159, y en la Ley Orgánica del Honorable Tribunal de Cuentas, número 10.869, y se limita al análisis de la documentación proporcionada por el consultante con el fin de aportar una opinión no vinculante sobre el tema. El análisis del tema objeto de consulta podrá ser objeto de evaluación en el momento oportuno en el que este Honorable Tribunal de Cuentas debe expedirse en el marco del estudio de cuentas correspondientes. Se eleva el presente dictamen a los efectos que estime corresponder abogada Verónica Borsani, oficial letrada de la Delegación 25 de Mayo. Tiene la palabra la concejala Sora Machado. Hola, acá. Buenas noches a todos, gracias. Es para pedir copia de esto a nuestro bloque y además creo que es necesario aclarar, sobre todo a la comunidad, que lo que ha expresado en este caso el Tribunal de Cuentas, sobre todo en cuanto a la suspensión, creo que es importante aclarar, sobre todo a la comunidad, que la suspensión que se implantó en esa situación en ese momento fue una suspensión momentánea, eso sí, función del cuerpo tiene la potestad para hacerlo en tanto y en cuanto se realice una investigación. No fue una sanción, digamos, definitiva. Justamente por eso creo que es importante recordarles a todos que todavía hay que hacer un dictamen, resolver esta situación y determinar cuál va a ser la sanción. Porque la suspensión fue simplemente momentánea, como dice el cuerpo. Si me se lo voy a leer. Dice que a fin de no cometer un exceso en nuestro deber, pero que debemos preservar el normal funcionamiento del honorable cuerpo, es que entendemos que debemos proceder a la suspensión preventiva de la concejal hasta que se encuentre dilucidado su accionar. Por eso se hizo la consulta al Tribunal de Cuentas, también a la asesoría legal y técnica. Es por eso que creemos que es importante o corresponde esperar que se inspire a la asesoría legal y técnica para poder tomar una determinación en cuanto a cuál va a ser la sanción. Simplemente eso. Gracias. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal García. Sí, simplemente para decir que parece que está además esta expresión que hicieron y que no se entendió, todavía no terminan de entender lo que es una sanción. Toda suspensión es sancionatoria, porque se suprimen derechos, se suprimen salarios, se suprimen obra social y todo lo que eso conlleva. Desde ya no es el momento para debate, pero creo que no lo entendieron, todavía no lo entendió la formación del proponente. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el concejal Moss. Gracias, señor presidente. En primer lugar, es una cuestión de interpretación lo que plantea el concejal, y me parece bien que piense como piense. De cualquier manera, lo más importante de todo esto es terminar con esta historia. Esta historia tiene que haber un dictamen en la cual diga cuál es la resolución que toma este cuerpo. Y eso lo vamos a tener que hacer independientemente de la consulta que se ha hecho a la Asesoría General de Gobierno, que yo creo que sería importante que se solicitara un pronto despacho, si es posible, de la Asesoría General de Gobierno para el bien de todos. Pero de cualquier manera, si nos pusiéramos a analizar en detalle lo que ha planteado el Tribunal de Cuentas, en primer lugar destaco algo importante, que lo que dice el Tribunal de Cuentas no es vinculante.
solamente una interpretación del Tribunal de Cuentas, que puede estar uno de acuerdo o no, por lo pronto nosotros no estamos de acuerdo en eso. Y yo creo que amerita de que precisamente esto que he manifestado en cuanto a la consulta o a la solicitud de un pronto despacho de la Asesoría General de Gobierno, creo que sería muy prudente, independientemente de que en función de la lectura que se le pueda dar, puede haber una respuesta por parte de este bloque, a una interpretación de este bloque, en la cual manifestamos no somos los dueños de la verdad, pero sí tratamos por todos los medios de aclarar y volver a hacer, tanto insistimos, es transparentar la función pública, que las cosas se hagan como se tienen que hacer, no hay ningún problema. Pero vuelvo a repetir, lo del Tribunal de Cuentas me reservo, y esto es una opinión muy personal, en la cual me reservo algunos comentarios o títulos que ha manifestado, porque en la cual no comparto. Y nada más, solamente eso. Así que solamente lo que le pediría es, si es posible, señor presidente, es una solicitud por parte de este cuerpo, seguramente todos van a coincidir, para darle un final a esta historia. Es justamente, precisamente, insisto con el tema, es un pronto despacho, más allá que ya no tenemos atribuciones, pero sí la voluntad de que lo hagan lo antes posible. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Interpreto que está haciendo una moción, en definitiva, de generar un pronto despacho. Que pongo a consideración de una moción para eso. No es. Perdón. El tema es una profesión de deseo. ¿Para qué? Para que los editores. Gracias, señor presidente. Bien, entonces nos consideramos una moción. Perdón. Entonces, corregimos el planteo, no lo hacemos como una moción, sino como una consideración a tener en cuenta por el cuerpo. Gracias, concejal. Continuamos con la lectura de los asuntos. Documentación 168 del 2025, empleado del Centro de Monitoría Turno Mañana sobre reclamos varios en su sector de trabajo. Tiene la palabra la concejala Crespo. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a todos y a todas. Es para solicitar lectura de esta documentación y también solicitar copia para nuestro bloque. Será copia. Por la presente nos dirigimos a todos los antes mencionados, expresando el disgusto de nuestra situación que viene ya hace un par de meses, que se acentuó los días previos y posteriores al paro general del día 10 de abril del corriente año, que se realizó a nivel nacional, provincial y municipal. Creemos que también es una represalia por la elevación de nuestro pedido de pago de los días domingos y solicitud que fue presentada ante la Subsecretaría de Seguridad dirigida al subsecretario de Paoli Walter y directora Tessa Cecilia el día 29 de enero del corriente año, la cual fue cajoneada por los mismos, dirigida a la señora Intendenta Yantilly María José y Secretaria de Gobierno Rodríguez Josefina y la Dirección de Recursos Humanos Regueiro María. Ante esta situación nos vimos obligados a llevar la misma a la mesa de entradas, la cual nos fue rechazada. Por ende, se presentó ante el Consejo Deliberante el día 10 de marzo del corriente año, al cual al día de la fecha no recibimos respuesta. Por lo tanto, queremos expresar que recibimos por parte del subsecretario de Seguridad, Walter de Paoli, y directora de Monitoría, Cecilia Tessa, el maltrato verbal hacia los operadores mediante gestos despectivos, palabras inadecuadas y amenazadoras y críticas hacia los mismos, hostigamiento mediante mensaje de texto y audio de WhatsApp, anteriores al paro, advirtiendo consecuencias para producir miedo y persecución laboral, tratando de desanimarnos a la adhesión al paro, ocasionando al operador baja autoestima, estrés, tensión nerviosa, ansiedad, culpabilidad, aislamiento dentro del grupo, sometimiento al trabajador. Continuamos. Hacia las demandas constantes de nuestros jefes, siendo vigilados durante el turno por la Cámara de Monitoreo de cómo trabajamos y no por razones de seguridad. Por ejemplo, ante la falta de los equipos nos dicen, puede hacer que explote todo, así ustedes van a pasar a trabajar al tránsito. GUM, estacionamiento medido, ya que el municipio no tiene presupuesto para seguridad. Si quieren más horas extras, pásense al tránsito. Si tanto les molesta que sea directora, hagan una nota para sacarme.
Cuando estaba Jonathan Martini nadie se quejaba y la misma el lunes 7 nos incitó a retirarnos a nuestros puestos de trabajo para adherirnos al paro el día miércoles 9 del corriente mes a las 12 del mediodía. El día martes 8 solicita el Estado a Gisela Aguilera, coordinadora en ese momento de los que se adhieren al paro. El día miércoles 9, siendo las 11:30 horas, el señor Walter de Paoli ingresa al centro de Montevideo preguntando al grupo quiénes estamos sujetos al paro y al no recibir respuesta de los operadores le pregunta a la coordinadora si ella se adhería al paro, recibiendo como respuesta si los compañeros se adherían ella también, a lo que le responde que se decidan porque tenía que saber la respuesta para las 12, yéndose dando un portazo. Promesas incumplidas. La directora de monitoreo, Tessa Cecilia, antes cuando era coordinadora de turno tarde, pasa a la mañana por orden de Jonathan Martini. La misma nos promete que si llega a ser directora nos va a reconocer nuestra labor como horas extras. Una vez realizada la misma, nos notifica que no sabe si les van a pagar y que no puede superar el 50% del básico según su marido que trabaja en espacios verdes. Presentismo, pago del día domingo 100%, mejores condiciones laborales, cámaras, monitores, sillas, arreglos de los aires acondicionados, mejores protocolos de seguridad, mejor funcionamiento del sistema operativo, uniformes, mejores condiciones edilicias, como baños rotos entre otros. Queremos expresar nuestro descontento hacia Adriana Silvia Cantú, la misma era operadora del centro de monitoreo del turno noche, llegando a ser coordinadora del mismo, en la cual empieza a tener actitudes en las que hostiga, maltrata y discrimina a los operadores del mismo turno. Al cabo de un tiempo, los mismos se vieron obligados a realizar una carta manifestando su disconformidad con las acciones de la misma. La nota fue presentada al secretario de Gobierno Víctor Altare y los sindicatos, ACTE Municipal y PCN. Luego lo pasan a la tarde como operadora, llegando nuevamente a coordinadora. Después de un tiempo vuelve a suceder lo mismo del turno tarde, por los mismos motivos: hostigamiento, discriminación, maltrato laboral, constantes amenazas o represalias y muchos, pero muchos informes hacia los operadores y policías incluidos. La misma pasa el turno mañana como operadora, escuchándola durante 3 meses el destrato que tuvieron hacia sus personas, sus propios jefes y quejándose con fuertes improperios. Luego del día 10 de abril de corriente año, en el que se realizó el paro general, nos encontramos con la sorpresa de que la misma se encuentra sentada en lugar de coordinación, desplazando injustamente al antiguo coordinador existente. El turno mañana realiza esta carta para prevenir futuras represiones, sanciones, informes sumarios, hostigamiento, persecución, entre otras. Sabemos que dicha situación se va a repetir en nuestro turno por las ansias de poder y la esencia de las personas nunca cambian. Esperamos que con esta notificación todas las dependencias y secretarías puedan intervenir o solucionarlo. La otra persona es Waldini Miriam, la misma cumplió como coordinadora desde el año 2019 hasta el mes de diciembre del año 2024. Anterior y posterior a esa fecha, ella llegó a presentar certificado por estrés laboral, siendo que por consecuencia ha faltado cerca de 30 días, estando como jefe el señor Martini y Tessa. Luego de lo sucedido se produce un malestar de su parte por el acuerdo monetario que no se cumple, que presenta 2 notas para el cambio de área por estrés laboral. Nota que queda cajoneada por parte de los mismos anteriormente mencionados. Luego del 10 de abril del paro general, la misma se encuentra de asistente junto a la coordinadora Adriana Silvia Cantú, ya que el día del paro se encontraba de franco y no es alcanzada por las represalias. Importante, el grupo general de trabajo es dividido en 2 de fin de semana, en uno compuesto por González Victoria, Barllena Ana María, Guilera Giseli, González Ángel, el otro grupo compuesto por William Mariano, Pardo Marcos, García Ana María, Cantú Silvia Adriana y Walden Miriam. Esto es por si toman represalias nuevamente en tratar de cambiar dichos grupos por parte de la actual coordinadora y los jefes, ya que los mismos tenemos un fin de semana organizado, programado desde hace un tiempo y no queremos ser cambiados. Todo lo anterior mencionado y plasmado en esta carta en el día de la fecha, queremos que estén todos al tanto de la situación del monitoreo actual, que las dependencias, secretarías y lugares en donde se ha presentado y o publicado, queremos que este tema sea tratado en el honorable Consejo Deliberante. Queremos en la democracia la libertad de pensamiento, de decisión y expresión. Todo lo que se nos quiera notificar desde el día de la fecha en adelante sea por escrito y en presencia de los sindicatos ATE, Municipal y UPCN, firman trabajadores del sector. Habiendo pedido
pedido de palabra. Continuamos con la lectura de la nómina de la correspondencia recibida. Documentación 169 del 2025, Subsecretaría de Producción solicita reunión con integrantes del Honorable Consejo Deliberante. Tiene la palabra la concejala Crespo. Gracias, señor presidente. Es para solicitarle, de acuerdo a lo convenido en interbloque, que esta documentación se remita a la Comisión de Presupuesto para organizar la reunión que pide la funcionaria. Gracias, concejala. Será lo que tiene. Continuamos. Documentación 173 del 2025, Jefatura Distrital, invitación al acto por el 50 aniversario de la Escuela de Educación Secundaria número 2, José Hernández de la línea. Descartaste una. Ah, perdón. Bueno, realizarse el día 5 de mayo a las 16 horas. Documentación 170 del 2025, concejales Moscato y Naudín solicitaron reunión de la Comisión de Seguimiento sobre la concesión del Autódromo Municipal. Tiene la palabra el concejal Moscato. Gracias, señor presidente. Buenas noches a todos. Bueno, es para pedir que esta documentación sea enviada a la Comisión de Obra Pública. Gracias, señor Corazón. Continuamos. Documentación 176 del 2025, Departamento Ejecutivo, selección para la integración de la Asamblea de Concejales y mayores contribuyentes. Documentación 177 del 2025, UPCN sobre apertura de paritarias. Tiene la palabra la concejala Crespo. Gracias, señor presidente. Y ya para no pedir la palabra por cada una de las documentaciones, 177, 178 y 181, solicito lectura y que se envíe copia a nuestro bloque. Tiene la palabra el concejal Palacios. Gracias, señor presidente. También solicitar esta documentación, la 177, la 178, la 181 para nuestro bloque y también que se remita copia a la Comisión de Legislación y Reglamento. Perfecto. Tiene la palabra el concejal Mozo. Gracias, señor presidente. No es para exactamente lo mismo, de ir que se envíe copia de estos tres solicitudes, se envía a nuestro bloque. Gracias. Gracias, concejal. Documentación 177 del 2025, señor presidente honorable Consejo Deliberante, doctor Sebastián Manis, empleados municipales. Por medio de la presente solicitamos a quien corresponda la apertura de paritarias, ya que hemos quedado atrás con los aumentos. Saluda atentamente, delegado UPCN. Documentación 178 del 2025, ATE. Señor presidente del honorable Consejo Deliberante, en nombre de la representación de Asociación de Trabajadores del Estado, Seccional Junín, Delegación 9 de Julio, nos dirigimos a usted a los efectos de adjuntar nota enviada al Ejecutivo Municipal, doctora María José Gentile, solicitándole la reapertura de paritarias de forma urgente, debido a que nuestra organización no fue consultada ni informada de lo resuelto en la sesión del Consejo Deliberante, donde fue aprobada la ganancia complementaria de 2025. Queremos dejar constancia nuestro descontento a la modificación del artículo 12 bis, donde manifiesta que se convocará el Consejo Constituido del Empleo Municipal solo cuando el índice de inflación medido por el INDEC supere el aumento acumulado de los sueldos de los agentes municipales. No obstante, sujeto a la ordenanza aprobada por el honorable Consejo Deliberante el día 30 de diciembre de 2024, solicitamos lo convoquen a paritarias para actualizar salarios debido a las medidas económicas tomadas por el Gobierno Nacional produjeron una devaluación y suba de la inflación por encima de lo estimado. Por lo expuesto, contando con su buena predisposición y esperando una respuesta favorable de todos los bloques, saluda usted atentamente, secretario gremial de ATE. Documentación 181 del 2025. Señor presidente del honorable Consejo Deliberante, de nuestra mayor consideración, el motivo de la presente es de hacer llegar copia de la nota enviada a la intendenta municipal, donde se pide se reúna la mesa paritaria. Le solicitamos que se lea en el recinto y se le entreguen copias de la misma a cada presidente de los bloques que integran este honorable Consejo Deliberante, esperando acompañen favorablemente nuestro pedido. Sin otra particular,
Saludamos muy atentamente al secretario adjunto Héctor Gabriel. Y la nota elevada dice: señor Intendente Municipal, María José Gentil, es su despacho, visto los datos de la inflación que informa el Gobierno Nacional siguiendo una línea de coherencia como habitualmente hacemos en circunstancias como esta, donde la situación así lo amerita, por lo que les solicitamos se llama a la mesa de diálogo por paritarias a la brevedad posible o con urgencia, dado que nuevamente la inflación real sigue carcomiendo el salario de los trabajadores. Sin otra particular, esperando que nuestro pedido sea tenido en cuenta, saludamos muy atentamente. Bien, continuamos con la lectura de la nómina de la correspondencia recibida. Documentación 182 del 2025, la Libertad Avanza reclama al Departamento Ejecutivo respuesta a la nota número 67 sobre declaraciones juradas. Bien, habiendo terminado con la lectura de la nómina de la correspondencia recibida, pongo a disposición de los señores concejales la nómina de los asuntos citados. Tiene la palabra la concejala Unano. Gracias, señor presidente. Buenas noches a todos. Es para pedir sobre tabla la documentación 172 del 2025 para declarar de interés legislativo los 50 aniversarios de la Escuela de Educación Secundaria número 2 de la Niña, que se festeja el próximo 5 de mayo. El motivo es que no tenemos una sesión ordinaria en el medio al aniversario del festejo de la misma. Bien, pongo a consideración la votación de la aprobación del pedido de tratamiento sobre tabla del proyecto referido. Quienes estén por la afirmativa, si van a levantar la mano. Por unanimidad. Continúa en el uso de la palabra, concejala. Gracias, señor presidente. Bueno, voy a pedir por secretaría la lectura del proyecto con su hito y su considerante. Es un orgullo que las localidades pequeñas puedan festejar 50 aniversario de una escuela secundaria donde muchos adolescentes que viven en la localidad transitan diariamente sus aulas. Pido el acompañamiento de todo el cuerpo. Gracias. Bien, habiendo más pedido de palabras, pongo a consideración la aprobación del proyecto. Previamente damos lectura del proyecto por secretaría. Documentación 172 del 2025, proyecto de resolución de declarar legislativo municipal el 50 aniversario de la Escuela de Educación Secundaria número 2, José Hernández, de la localidad de La Niña. Visto, el 50 aniversario de la Escuela de Educación Secundaria número 2, José Hernández, de la localidad de La Niña, a cumplirse el día 5 de mayo del corriente año, y que, por los 70 años, un grupo de vecinos de La Niña tuvo el incentivo de conseguir un colegio secundario en su propia localidad, ya que los adolescentes que terminaban la primaria no podían continuar estudiando por las dificultades que significa poder trasladarse a la ciudad cabecera del partido, que luego de ponerse en marcha el proyecto de tener una escuela de educación secundaria propia, el día 31 de marzo del año 1975 se crea por resolución número 953 del 75 la Escuela de Enseñanza número 2, siendo inaugurada oficialmente el día 5 de mayo de ese mismo año en la antigua estación de ferrocarril, donde funcionó poco más de un año, que el establecimiento tuvo como primera directora a la señora Marta Chanquet, quien organizó la vida escolar cobijando esperanzas y orientando las ilusiones durante 8 años, que hoy la escuela, con sus características de casa antigua, es un edificio rural colorido, rodeado de un parque verde lleno de árboles, ubicada en las calles Metro García y 5 de Mayo, de la localidad de La Niña, a 45 kilómetros de la ciudad de 9 de Julio, cuenta con una matrícula de 55 alumnos en turno vespertino y una residencia estudiantil y un total de 22 docentes. Que, como dato interesante, fue gracias a un grupo de alumnos de esta escuela que nació la idea de crear una fiesta popular, y así fue que surgió la famosa fiesta de la empanada, la cual se realiza cada año en la localidad con un éxito increíble, dando entidad al pueblo con el objetivo de repartir lo recaudado a las entidades para afrontar gastos que surjan por diferentes motivos. Que en su labor diaria
en la escuela respalda el principio fundamental del Estado de garantizar el derecho a la educación de todos los alumnos. Durante 50 años, desde el 5 de mayo de 1975, brinda con orgullo una enseñanza de calidad para todos aquellos que la transitan, siendo muchos los adolescentes de la localidad que han pasado por sus aulas. Actualmente, algunos de ellos ahora cumplen la función docente transmitiendo los mismos valores que ellos recibieron. Que enaltecer la labor docente y la trayectoria educativa es un privilegio de esta parte. Es por ello que solicitamos se declare de interés educativo y social su nuevo aniversario y conjuntamente solicitamos su acompañamiento para homenajear a todos los que hicieron posible estos 50 años de historia. Artículo primero. Declárese de interés legislativo municipal el 50 aniversario de la creación de la Escuela de Educación Secundaria número 2 José Hernández de la localidad de La Niña, que se conmemora el día 5 de mayo del 2025 y se felicite a toda la comunidad educativa con un profundo reconocimiento a todas las personas que pasaron por ella y dejaron una huella en sus alumnos. Artículo segundo. Hágase entrega del diploma y reconocimiento correspondiente de acuerdo a lo establecido por la ordenanza número 5.634 del 16, específicamente su artículo segundo, artículo tercero, de forma. Bien, no habiendo más pedidos de palabra, pongo a consideración del cuerpo la aprobación del proyecto de resolución contemplado en la documentación 172 del 2025. Quienes estén por la afirmativa, se levantan la mano. Por unanimidad. Tiene la palabra la concejala Greco. Gracias, señor presidente. Es para pedir el tratamiento sobre tablas de la documentación 175 del 25. El motivo del sobre tablas es la terrible situación que están viviendo los vecinos de los productores del camino P4 en la colonia Anaón, para que se dé premura en una comunicación solicitando a la intendenta para que dé premura en la atención de ese camino. No habiendo más pedido de palabra, pongo a consideración el tratamiento sobre tabla. El tratamiento sobre tabla de la documentación referida. Quienes estén por la afirmativa, si no, se levantan la mano. Por unanimidad. Por secretaría, que continúe el uso de la palabra y después por secretaría se da la lectura. Gracias, señor presidente. Sí, quiero seguir en el uso de la palabra porque hay mucho para decir sobre este tema. Realmente, hoy leyendo el acta que se nos envió de la última sesión, estaba viendo lo expresado por este bloque en un proyecto presentado, tratado también sobre tablas, sobre pedir la emergencia agropecuaria a la provincia de Buenos Aires, y desde este bloque expresamos que está bien que se le pida a la provincia de Buenos Aires la emergencia agropecuaria, pero también tenemos que trabajar en qué hace el municipio de 9 de Julio en esta situación de inundación, de caminos anegados, de problemática grave para los frentistas. El lunes estuvimos reunidos con productores agropecuarios, representaban a 120 pequeños productores, máximo 50 hectáreas de campo, cada uno máximo, campitos chiquititos, los que laburan el campo todos los días, y nos expresaban su odisea que están viviendo, pero odisea preanunciada, señor presidente, porque lo que nos contaban realmente nos dejó muy, muy preocupados. Esta gente es la que usa para trasladarse a sus lugares, el camino P4, que es el camino en la colonia Nahón, muy usado por la gente también de Nahón. Conocemos docentes que viajan continuamente por ese camino, y nos contaban que
Ya el año pasado habían estado hablando con el secretario de Obras Públicas, solicitándole la limpieza de las cunetas, el arreglo de los tubos que se habían roto, manifestándole la preocupación por lo que todos ahora están quejándose de la cantidad de tierra que se le saca a los caminos, que lo van raspando y queda liviano y blandito, y cuando llueve un poco enseguida se hacen intransitables. Ellos estuvieron todo el año pasado, no se los arregló nunca ese camino, no tuvieron respuesta. Llevaron a un técnico de INTA hace unos meses para que le dijera qué antigüedad tenían los acacios negros que estaban taponando las cunetas. 12 años mínimos. 12 años mínimos son los acacios negros que tienen las cunetas donde ellos dicen, nosotros pagamos la red vial y el control de plagas de los 120 productores, de los 120 lo tienen al día, y dice, tenemos las cunetas tapadas por acacio negro de 12 años mínimo. El problema, esta gente nos contactó porque se cansaron de venir al municipio. La última vez habían venido en enero para pedirle que limpiaran las cunetas y arreglaran los tubos, y después empezó a llover y dejaron de pasar. Uno de ellos, que tiene hacienda y tiene cerdos en el campo, tiene 16 kilómetros desde su casa a su propiedad en el campo. Ahora está haciendo 80 kilómetros para llegar al campo. Tiene que dar una vuelta por todos los caminos que realmente le insume esto. Además de los 80 kilómetros, el mayor tiempo que lleva, es cómo se le rompen las camionetas. Han tenido 2x3 de estar sacando rodados encajados. El último fue antes de ayer, creo, una camioneta de la cooperativa. El día anterior se habían encajado 3 camionetas y un camión. Ellos están muy preocupados porque se viene la cosecha de la soja. Han tenido que hacer silo-bolsa con girasol húmedo, no saben qué va a pasar con eso, no lo pueden sacar. Es una situación muy preocupante, pero lo que más les indigna a ellos, y ellos me hablaban de que quieren que le devuelvan la plata que pagaron de red vial todos estos años y de control de plagas todos estos años, y no se les mantuvo en los caminos como corresponde. El agua del camino la sacaron ellos a palas, como vimos en redes, seguramente que todos los concejales y concejalas han visto en redes, la gente mostrando cómo a pala los vecinos sacaban el agua del camino. Pero le quedaron 4 pozos de 20 metros cada uno. El día lunes, que es cuando se reunieron con nosotros, estuvieron antes tratando de comunicarse con el secretario de Obras Públicas, Bufflet, y no habían podido comunicarse. Dice, se nos está escondiendo. Esa es la sensación que tiene la gente, señor presidente, los productores. Eso es la sensación que tiene la gente. Nos hablaban del semáforo, ¿no? Nosotros decíamos que la intendenta el 1 de marzo dio el discurso inaugural diciendo que el 60% de los caminos rurales estaban en óptimas condiciones, según el semáforo de la sociedad rural. Y lo que nos expresaron es, a nosotros no nos consultaron, porque nosotros sabemos que pasar no es que el camino esté en buenas condiciones. El que está en el campo y el que vive en el campo y el que transita en el campo sabe que el camino, además de poder pasar, tiene que estar controlado, tiene que estar arreglado, las cunetas tienen que estar y no tienen que rasparse. Hay 7 familias en ese camino que no pueden pasar.
Ayer me comentaron que ayer aparecieron a arreglar el camino una motonibradora, una motopaga y algunos camiones. Lo que hicieron es sacar tierra del costado y ponerla como estaba arriba de los pozos. Hoy una camioneta pasa. Hasta hoy a la tarde, que fue la última vez que nos contactamos, una camioneta pasa. Pero los camiones no pasan. Si pasan camiones, los vuelven a romper. Y los camiones van a empezar a pasar cuando empiece la cosecha. Cuando haya cosecha y se necesitan, van a empezar a pasar. Entonces van a estar. Y si llueve, va a ser peor, porque la tierra floja como la pusieron, ahí había que hacer un trabajo más fino, llevar escombros, solidificar el camino que estaba tan maltratado. Son 4 pozos de 20 metros cada uno, no estamos hablando de largas extensiones. Lo que vemos nosotros es que se dejó de hacer. No le vamos a decir que es todo responsabilidad del intendente Allende. Bueno, sí, en parte es toda responsabilidad, tiene responsabilidad también de los años anteriores, porque por lo menos el año que fue jefa de gabinete era quien tenía que estar coordinando a los funcionarios, así que debía estar al tanto de que no se ejecutaba correctamente el arreglo de los caminos. Pero esto viene de mucho tiempo atrás, viene del maltrato a los caminos. Hemos visto realmente videos y fotos de caminos llenos de pozos. Ayer estaba viendo de una familia que vive en la continuación de Compairé. No es solamente son todos los caminos. Creemos desde nuestro bloque que hay que darle una solución correcta a los vecinos, no tirar un poco de tierra para decir fuimos y se los arreglamos, no nos revienten más, sino hacer lo que corresponde en esos caminos. La gente, hay 7 familias que viven en el campo y que necesitan salir, hay gente que tiene animales y necesita darles de comer, hay gente que son pequeños productores que realmente no tienen demasiado para no poder ir al campo, necesitan ir al campo. Entonces, creemos que desde nuestro bloque queremos expresarle esto, no solamente por este camino, sino por el resto de los caminos del partido del 9 de julio, que se empiece a hacer un trabajo serio, que se vea con profesionales cómo se tiene que llevar adelante, que se vea cómo evitar lo que pasó, que ya le digo, era una crónica anunciada, como nos dijeron los productores, porque ellos lo venían planteando al sector de obras públicas y no tuvieron respuesta el año pasado. Hoy, con esta lluvia, después de tantos años, lo que a ellos les molestaba, que después de 3 años de sequía, donde se podría haber trabajado bien y haber hecho un buen trabajo y encarar mejor esta época de lluvia intensa, no se hizo y ellos están padeciendo las consecuencias de este trabajo mal hecho. Gracias, señor presidente. Gracias, concejala. Tiene la palabra el concejal Mozo. Gracias, señor presidente. Yo no lo quiero aburrir con la charla, pero creo que amerita que, en función de lo que ha expresado la concejala Crespo, y muy acertada en la apreciación en cuanto a las consecuencias que está sufriendo distintos lugares del partido del 9 de julio, sobre todo con la situación de los caminos. Y yo creo que es bueno hacer un poco de historia, o hacer un poco de memoria, y recordar algunas cosas que se dijeron en este recinto. Y ustedes habrán escuchado en alguna oportunidad que se hablaba del desmantelamiento que había sufrido el parque vial de la Municipalidad de 9 de julio. Un desmantelamiento que fue progresivo. En un determinado momento, saliendo de una inundación muy importante, creo que la más importante de la historia del 9 de julio, quedó un equipamiento vial con una estructura muy, muy importante. Con el tiempo sufrió el desmantelamiento. Y me hago cargo de lo que digo, también con la complicidad o el silencio cómplice de algunas instituciones agropecuarias
que miraron para otro lado cuando esto venía sucediendo. Y pasó el 9 de julio. Pero bueno, eso dio lugar que en alguna oportunidad ustedes habrán escuchado la necesidad de hacer un plan hídrico, la recuperación de todos los canales del 9 de julio. ¿Lo han escuchado en el terrecito en más de una oportunidad? Y hablamos justamente, como decía la concejala Crespo, en época de sequía, que yo les comento es que lo tengan como una experiencia que uno ha vivido. En época de sequía, los chacareros miran para arriba, miran las nubes, no miran el horizonte. ¿Por qué les digo esto? Porque hoy mirar para el horizonte y ver brillar el balde de una máquina implica que a los pocos días tenés una carta de documento porque seguramente se está haciendo un trabajo particular y afectando a otro vecino. Eso sucede en este momento y en momentos de inundaciones cuando no se tiene la previsión de hacer el trabajo en tiempo y en forma. 9 de julio tiene una red de canales importantísimo. Ese camino que hace referencia a la concejala tiene los caminos del 9 de julio, también lo han escuchado en varias oportunidades, son canales naturales. Ustedes observen, cuando andan por la calle de tierra, van a ver que la calle está en muchos casos hasta casi 1 metro por debajo de los campos. Son canales naturales. La erosión a través del tiempo, los malos arreglos, generó esa situación. Eso motivó que en época de inundación, cuando esos caminos eran canales totalmente inundados, se hiciera un canal lateral. Son justamente estas zanjas que hacen referencia. Son canales que desaguan, y en este caso del camino de la colonia, a que hace referencia la concejala, desaguan en un canal que va del Mercante a la zona de los chilenos. Ustedes habrán escuchado, lo habrán visto en varias oportunidades cuando van por la ruta 65 antes de llegar al establecimiento de los chilenos. Hay un canal, ese canal tiene 23 kilómetros y desagua precisamente. Y este camino y otros caminos que van a Naó desaguan en ese canal. Pero claro, los canales no se limpiaron, las alcantarillas rotas, entonces generó esto. Ahora es muy difícil solucionarlo. Tienen que hacer un trabajo muy específico, decimos, poner todo el equipamiento, recuperar el alcantarillado, recuperar la zanja, y el agua se va a ir. Pero como bien se aclaró acá respecto a ese camino, quedó un proyecto para ir dando vuelta, que fue culpa mía, me hago cargo del bloque de no haber pedido el tratamiento sobre tabla, pero creo que lo que ha expresado la concejala amerita para un montón de lugares. ¿Quiere que le recuerde algunos de los caminos? Y perdóname si los aburro, pero creo que es bueno porque hay gente que desconoce la realidad que está viviendo el 9 de julio. Y seguramente me voy a quedar muy lejos de la realidad. Hay un camino que está cortado hoy, que es el camino de la Niña a Quiroga. Un camino que pasa por San Pedro, si ustedes no sé si conocen por ese lugar, el barrio de Opiñera, pero a la altura de la Rosita, a 3 kilómetros de la Niña, el camino está cortado. ¿No es así, concejal?